Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. A unas horas de lo que será esa gran concentración masiva a la que llamó Andrés Manuel López Obrador en Tijuana en defensa de la dignidad de México y para salvaguardar la sagrada amistad con el pueblo estadounidense, según palabras propias de López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, comprometió, al menos dijo, 6,000 miembros de la Guardia Nacional para que resguarden la frontera sur con Centroamérica, México-Centroamérica, donde está obviamente el punto atorado en este planteamiento que ha hecho el presidente Donald Trump de que México pues asuma su responsabilidad, asuma su papel, que haga más para detener ese flujo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos, y ha planteado que México se convierta en el tercer país seguro para poder resguardar a todas aquellas familias que vengan de Centroamérica, o bien hombres o mujeres, niños que quieran atravesar por territorio mexicano. Y bueno, el propio López Obrador aclaró que no es desde luego esta una concesión que se le esté dando al presidente de Estados Unidos, que no se está respondiendo a intereses de gobiernos extranjeros. Sin embargo, llama la atención que en este contexto obviamente pues se dé a conocer la noticia de que se va a reforzar la seguridad y los operativos pues antimigratorios allá en el sur de México, en esa frontera con Centroamérica, que ha sido la petición más puntual que ha pedido Donald Trump. Y bueno, todavía no se confirma si en realidad estarán los 32 gobernadores de la República, si estarán todos los senadores de la República, los diputados federales, los representantes populares a los que convocó el propio López Obrador. Incluso hizo la invitación a la clase empresarial, a los líderes empresariales. Algunos no están de acuerdo con esta postura que da a conocer López Obrador. Se hizo la convocatoria a líderes religiosos y bueno, estará interesante saber en qué sentido vendrá este posicionamiento de López Obrador. No ha querido adelantarse porque todavía confía en que haya un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta es la confianza que tiene López Obrador. En este contexto llama mucho esta opinión que da a conocer el diario The New York Times de Jorge Castañeda, quien fue obviamente secretario de Relaciones Exteriores en México de 2000 a 2003. Además, pues es profesor de la Universidad de Nueva York, autor de La Utopía Desarmada, Intrigas, Dilemas y Promesas de la Izquierda en América Latina, pero también es columnista de opinión de este prestigiado diario, el The New York Times. Y bueno, esto es lo que da a conocer. Llama la atención, te lo quiero comentar porque hace un puntual, ahora sí que diagnóstico, escenario analítico de esta situación. Hay que recordar que Jorge Castañeda pues también ha sido un acérrimo crítico de López Obrador, y esto es lo que dice en su columna. La semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a partir del 10 de junio su país impondrá un arancel del 5% que aumentará gradualmente hasta alcanzar el 25% a todos los productos provenientes de México. El anuncio de Trump podría plantear dos problemas serios para México: la llamada crisis migratoria en la frontera de México y Estados Unidos, y el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, debe atender ambos asuntos al mismo tiempo, pero está mal preparado para hacerlo, según plantea Jorge Castañeda. El razonamiento que sustenta esta postura es sencillo. López Obrador está decidido a concentrarse en su agenda nacional. Para él los asuntos de política exterior son distracciones, pero las relaciones entre México y Estados Unidos son un tema nacional. El comercio, la inmigración, las drogas, la seguridad y la inversión son todas preocupaciones internas en México, como lo son la mayoría de los asuntos relacionados con América Central. López Obrador no parece entenderlo, según Castañeda, pero además está interesante esto que plantea. Cuando López Obrador comenzó a otorgar más visas humanitarias a centroamericanos en diciembre pasado, no se dio cuenta de que la mayoría de los migrantes de esa región que iban a camino a Estados Unidos no querían quedarse en México. Además, subestimó de manera considerable la obsesión de Trump con la migración. Asumió que era una cuestión meramente electoral, aunque en parte lo es.
el mal humor de Trump fue aumentando de manera proporcional a la cantidad de centroamericanos que llegaban a la frontera estadounidense. La amenaza de los aranceles de Trump tiene el único propósito de obligar a México a reducir de manera drástica la cantidad de centroamericanos que recorren el país rumbo a Estados Unidos. El domingo 2 de junio, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAllen, detalló los 3 temas que Estados Unidos quiere trabajar con México. Esto es interesante para comprender este panorama que se está dando ahí en este conflicto entre Estados Unidos y México. En primer lugar, México debe firmar el acuerdo para convertirse en tercer país seguro, un plan que el gobierno de Trump ha estado impulsando desde 2018. Esto significaría que los inmigrantes no mexicanos que lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos no podrían solicitar asilo, ni se les permitiría el ingreso a Estados Unidos para una audiencia debido a que se consideraría que están seguros en México. En segundo lugar, Estados Unidos está exigiendo medidas severas contra las que identifica como organizaciones criminales transnacionales que controlan el transporte de migrantes por territorio mexicano. Y en tercer lugar, quiere que México selle su frontera con Guatemala, sino en la frontera misma. Entonces, en el istmo de Tehuantepec, el cual, aunque se encuentra a 160 kilómetros, es la región más estrecha de México. Es decir, quiere que México selle su frontera con Guatemala. Sino, además, el presidente Donald Trump pues está planteando la necesidad de que haya operativos que realmente detengan a todos los inmigrantes que pretendan llegar a Estados Unidos. Trump le dio a México 10 días para aceptar estos términos. México no debería hacerlo, además de que los términos son infames, dice Castañeda. México no puede ofrecer un santuario seguro a los migrantes centroamericanos. Desde enero, según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, más de 460,000 migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, han sido detenidos en la frontera con Estados Unidos. Cerca de 6,000 han sido posteriormente enviados a México en espera de sus audiencias de asilo, en lo que se conoce como el programa Quédate en México, que López Obrador aceptó de manera vergonzosa el año pasado, según Castañeda. Además, esto resulta interesante porque si aceptara un tratado de tercer país seguro, con probabilidad muchos de los inmigrantes que huyen de la violencia en sus países serían abandonados por el gobierno de Trump y dejados al resguardo de México. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense calcula que los arrestos de migrantes centroamericanos en la frontera llegarán al 1,000,000 de personas, salvo que se tomen medidas inmediatas. Sellar Tehuantepec implica frenar la migración a través de una franja de selva más o menos tan extensa como la distancia entre Nueva York y Filadelfia. Si las consecuencias del rechazo de los términos de Trump, que equivalen a una extorsión, son por ahora un arancel del 5 o del 10%, que así sea. El peso mexicano ya sufrió una devaluación del 2% la semana pasada, un 3% adicional para compensar el primer aumento virtualmente no tendría ningún impacto inflacionario y contrarrestaría el impacto de los nuevos aranceles. Esta práctica no es inusual en el comercio internacional. China suele hacer lo mismo. Además, Castañeda explica, para cuando los aranceles más elevados lleguen, tal vez comiencen a sentirse los efectos de algunas de las contramedidas que los aliados de México en Estados Unidos podrían tomar. Estas podrían incluir impugnaciones ante los tribunales a la autoridad del presidente para aplicar dichos aranceles, presión por parte de los exportadores estadounidenses afectados por los aranceles mexicanos compensatorios y motivados por las elecciones, y la resistencia política general a la decisión de Trump, incluyendo a miembros de su propio gobierno. Además, en el verano, los flujos migratorios bien podrían disminuir debido a las altas temperaturas que suelen ser mortales. Dicho esto, probablemente México no podría lidiar con un arancel del 25%.
Entonces, el problema del acuerdo comercial es más complejo. México y Canadá acaban de enviar el TMEC a sus respectivos poderes legislativos para su ratificación. El acuerdo es irrelevante mientras Estados Unidos no lo ratifique. Para ello se necesita una mayoría simple en ambas cámaras y la ventana política y electoral para convencer a los demócratas de votar a favor es pequeña y se está reduciendo. La mayoría de los analistas temen que si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no somete a votación al TMEC para finales de agosto, las deliberaciones obviamente se pospondrán efectivamente hasta después de la elección presidencial, dada la actual hostilidad entre los representantes demócratas y la Casa Blanca. Cuesta trabajo ver qué podría ganar ella al serenar a Trump. Para México, el daño sería significativo. Provocaría incertidumbre entre los inversionistas, quienes ya están nerviosos por varias de las políticas económicas de López Obrador. Esto sería particularmente cierto si Trump se retirara del actual Tratado Libre de Comercio de América del Norte, algo que ya ha amenazado con hacer en diversas ocasiones. Por desgracia, López Obrador tiene pocas cartas para jugar. Su mejor opción, aunque dista de ser la ideal, probablemente sería pedirle a Trump y al ministro de Canadá, Justin Trudeau, que pospongan el TMEC hasta después de las elecciones de 2020 para evitar su politización y que se deje el actual Tratado de Libre Comercio con América del Norte en efecto hasta entonces. El presidente mexicano no está preparado para lidiar con un acuerdo respecto del que se ha mostrado ambivalente durante toda su carrera. Durante años López Obrador vio con recelo el Tratado de Libre Comercio en América del Norte y los tratados de libre comercio en general. Sin embargo, desde el año pasado se volvió entusiasta defensor del TMEC sin darse cuenta de los obstáculos que enfrentaría en el Congreso de Estados Unidos. Su falta de convicción, según Castañeda, debilita la postura de su gobierno. Este es uno de los momentos más tensos de las relaciones entre México y Estados Unidos en décadas, como se predijo ampliamente. La política de López Obrador de evitar confrontaciones con Trump a toda costa ha fracasado. Tiene pocas alternativas, pero son preferibles a someterse de manera continua al gobierno de Donald Trump, que ni siquiera aceptará un sí como respuesta. Así está el panorama. Esto es lo que se está viviendo a unas horas de que López Obrador allá en Tijuana dé a conocer esa postura de defensa de la dignidad mexicana. Se avisora un tiempo de relaciones muy conflictivas, muy tirantes entre México y Estados Unidos. Se espera que haya ya un acuerdo pronto en esta mesa de negociación que han establecido México y Estados Unidos en la Casa Blanca. Por lo mientras, aún no se logra este acuerdo y está el estira y afloje. López Obrador tampoco ha cedido. Así las cosas, estaremos atentos de cómo avanza este capítulo de las negociaciones entre México y Estados Unidos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Hasta la próxima.